Seguimos en el debate semanal de CNN Plus. Estamos hablando de los casos de pederastia en la Iglesia, algo realmente terrible para las víctimas, desde luego. Posiblemente las víctimas han sido las grandes olvidadas de este asunto, en el que se ha hablado más de qué se tendría que hacer con los autores o los presuntos autores de las violaciones, de los abusos, y no hemos reparado posiblemente en ese desgarro emocional que tienen las víctimas y que posiblemente les va a acompañar a lo largo de toda su vida. Seguimos ahora en esta parte del debate con nuevas invitadas. Está con nosotros Yolanda Vaccaro, muchísimas gracias, muy amable por estar aquí. Irene Lozano, encantado de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Mabel Lozano, muchísimas Buenos gracias. Días. Y Elisa Beni, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a ver, la primera cuestión. Usted es periodista peruana, conoce el asunto de Marcial Maciel, de esta secta, por así decir, que algunos han calificado de secta, de la Legión de Cristo. Cuéntenos, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo tantos delitos con tanta impunidad? Sí, efectivamente, no hay que olvidar que Marcial Maciel, donde hizo más cantera, ¿no?, y donde hizo bastante labor, fue en Latinoamérica, en México sobre todo, ¿no? Son más de 50 años, son casi 50 años de denuncias de niños que habían sufrido abusos a cargo de Marcial Maciel. Incluso hay algún sobrino suyo que lo ha denunciado. Luego aquí, claro, en los últimos tiempos el Papa Benedicto XVI, él ha tomado cartas en el asunto, no hay que olvidar eso, ¿verdad? De hecho, él antes de ser Papa, cuando era prefecto para la doctrina de la fe en la Iglesia, él quita de labor a Marcial Maciel y le ordena que lleve una vida, bueno, retirada de lo que es el ejercicio del sacerdocio, ¿verdad? No hay que olvidar eso también. Pero efectivamente lo que clama al cielo es que durante 50 años esto se haya soslayado de esta manera tan increíble, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver, y aquí sí quiero echar un capote a los medios de comunicación. Esto aparte de muchos años, pero en los últimos años es verdad que la prensa, los medios de comunicación han contribuido a poder dar cobertura y poder dar espacio a las denuncias que han acontecido. Pero fíjate qué ¿no? curioso lo que estás diciendo, porque este personaje en Europa era célibe y en América estaba casado con una mujer 25 años menor que él, con la que tuvo primero un hijo que adoptó y 2 hijos más. Nunca se casó con esa mujer y abusaba de sus propios hijos, a los cuales les obligaba a masturbarle y les hacía fotos. O sea, el personaje es que no tiene desperdicio. Y como siempre en la Iglesia, silencio y encubrimiento. Sí. Porque estamos hablando de hace 50 años. Naturalmente, claro, el Esa tipo, es la pregunta, ¿cómo es leía. posible? Es que no, como siempre, la Iglesia, silencio y encubrimiento. Sí, Mabel ha dado una clave que yo creo que es muy interesante, que es la relación que hay entre los abusos sexuales en la Iglesia y en la familia. Es decir, el hecho por el que se convierte en un asunto estructural, que es como yo creo que es, esto no quiere decir que sea masivo. Probablemente el porcentaje de sacerdotes en relación a todos los que hay en la Iglesia es muy minoritario, pero sí es estructural en el sentido de que se dan 2 rasgos que coinciden en la familia y en la Iglesia, que es que se trata de instituciones jerárquicas, de instituciones donde la familia tradicional, no en las más modernas, donde las relaciones tienden a ser de poder y por lo tanto es muy posible el abuso de poder, y al mismo tiempo es un ámbito de impunidad. Tanto la familia como la Iglesia, que son los 2 lugares donde hay un abuso estructural, son ámbitos de impunidad facilitada por el silencio, por la estigmatización y la culpabilización de las propias víctimas, por el encubrimiento, por la complicidad de la jerarquía de la Iglesia. Entonces ese es un asunto que es el que yo creo que Benedicto XVI, decía Yolanda, ha tomado algunas medidas, pero el que yo creo que debería abordar es ese problema estructural, es decir, es esa organización de la Iglesia como estructura jerárquica que ha favorecido este tipo de comportamientos. Hombre, en el caso de los legionarios de Cristo se produce, yo creo, una diferencia con respecto a lo que hablabais antes, y es que es un carisma dentro de, es decir, no es una orden religiosa ni son sacerdotes, sino que es un carisma dentro de la Iglesia que está formado básicamente por laicos que se hacen voluntariamente miembros del mismo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues yo creo que aparte de la espiral del silencio que provoca el hecho de que no se abusa, no solamente se abusa de niños externamente, como sucede con los curas, que son creyentes, pero que no tienen que ver con la estructura de la Iglesia, sino que se abusa de miembros de la propia estructura del grupo. Y por otra, lo cual hace que el silencio se cierre más. Y por otra parte, yo creo que Juan II tiene cierta responsabilidad, dado que él dio fuerza a los carismas de la Iglesia para quitárselo a las grandes órdenes religiosas, para impedir que jesuitas y que otras grandes órdenes le contestaran. De manera que Opus Dei, Legionarios de Cristo y otros muchos de los carismas, digamos, laicos, fueron aupados y auspiciados por el Vaticano. De hecho se dice, que he leído hace poco en la prensa, que probablemente este escándalo inmovilice, ¿no?, obstaculice el proceso de canonización, de beatificación de Juan Pablo II. O sea, hay que decir que efectivamente durante muchos años se ha callado, y efectivamente es un ámbito de poder y de dominación
que, bueno, está en Latinoamérica, parece, cuando uno lee a veces los medios de comunicación o lo escucha, parece que le tocó a gente muy lejos. No, dentro de España también hay gente que ha sufrido estos abusos. Dentro de España hay instituciones vinculadas, laicas efectivamente, vinculadas a los Legionarios de Cristo. Es muy curioso porque cuando saltó el escándalo y el año pasado el Vaticano envió a 5 obispos a investigar a toda la estructura de los Legionarios de Cristo, que es bastante grande, ¿no? Y bastante poderosa y con muchísima estructura de poder económico, hubo instituciones que intentaron desligarse, ¿no? Yo no soy Legionarios de Cristo, tal, pero porque realmente es un entramado bastante, bueno, de hecho complejo, dicen, ¿no? que hay un 10% de los Legionarios de Cristo que ahora mismo están en paradero desconocido, y lo que tú hablas también, las fortunas, o sea, por ejemplo, Marcial tenía 20.500 millones de euros de patrimonio. Es lo que dicen, ¿Cómo sí. es posible? Ayer salió en el periódico Milenio de México una noticia, un reportaje de verdad escalofriante, ¿no? Hablaban de que había creado Marcial Maciel una congregación, un grupo de 900 esclavas pertenecientes a Regnum Christi, que es la rama laica de los legionarios, y les obligaban a entregar todo su patrimonio, ¿verdad? Y no podían abrir a la familia ni nada. En España se da otra característica, y es que durante unos años determinados hay personas, miembros de estos grupos, que están muy cerca del poder o directamente son el poder, incluso están en el gobierno. Entonces, resulta más difícil de creer que cuando estás inmerso dentro de un grupo, aunque el silencio se produzca hacia afuera, no haya, digamos, un run o un conocimiento más o menos cercano de que hay cosas raras que están pasando dentro del grupo al que perteneces, ¿no? Y eso aquí realmente lo han debido conocer personas que han estado tan cerca del poder como que han sido el propio poder, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Elisa, que haya ese silencio? Estamos hablando de pecado, estamos hablando también de delito, y el que esos cargos políticos que se les ha vinculado, ¿no? Incluso algún ministro se le relacionó con la Legión de Cristo, el que su reacción hasta ahora haya sido absoluto silencio. Hombre, yo creo que básicamente rozando el cinismo, como hemos visto antes en la rueda de prensa que hemos visto, pues la gente tiende a no querer ver y a no querer saber. Evidentemente estos carismas además es que mueven una estructura de poder y de dinero bastante importante, cosa que al Vaticano le debe ir también bastante bien, me imagino, porque les llegará. ¿Que cómo se ve? Pues hombre, a mí me parece que es un silencio ominoso. Es un silencio ominoso por lo que tiene como creyente el callar que se esté produciendo lo peor que puede haber para un creyente. Ellos se llaman grandes creyentes, que es perturbar la inocencia y el derecho a la libertad sexual de los niños, ¿no? Y por otra parte, hombre, saber que se están cometiendo delitos o tener idea de que están cometiendo delitos y no investigar. Porque hay una cosa, y termino, que me gustaría decir. No se trata solamente de que se reconozca ahora dentro del seno de la Iglesia que esto está pasando. A mí me parece que, como han hecho en un pequeño caso los carmelitas ahora, que han tenido conocimiento de un caso y lo han dicho, eso es insuficiente. A mí me parece que la Iglesia debe hacer una revisión, una investigación propia, interna. Es decir, a fin de cuentas, esto es un poco butade, pero ellos fueron grandes inquisidores. En fin, podrán hacer una pequeña inquisición dentro de sus filas para hacer una purga interna. Yo no entiendo que una institución que está en contacto directo con Dios y que guarda los valores morales máximos, no sea capaz de hacer mirar dentro de sus tripas y decir, bueno, este es el pecado que me está corroyendo, ¿no? Y sacarlo él mismo fuera, no esperar a que se lo vayan sacando gota a gota. Y básicamente porque representan a 1.100 millones de católicos que hay en el mundo entero. 1.100 millones de católicos que de repente la Iglesia se pone en contra ahora ante la interrupción voluntaria del embarazo, pecado vamos a castigar, y en este caso todo siempre es lo mismo, es silencio, y sobre todo se habla muy poco de las víctimas. Nunca se habla de las víctimas y se pide muy poco perdón a las familias de niños pequeños, de niños menores. Nunca se pide. De hecho, el Papa no lo ha hecho, nunca ha pedido perdón a las familias de estos chavales. Hay un aspecto en el silencio de la Iglesia que, es decir, yo creo que se daban todas las características, o se dan en la propia identidad de la Iglesia para favorecer el silencio. Una de ellas es que antepone el prestigio de la institución y de los que son representantes de la institución a la justicia, en primer lugar, la justicia que se les debía a esas víctimas, y al propio dolor de las víctimas, algo que en realidad contradice la propia doctrina cristiana. Si no se les expulsa, si no se les echa de las órdenes, por eso siguen estando ahí, no se les expulsa, no se les echa. Su reino no es de este mundo, entonces ellos intentaban derivar los casos
casos hacia el derecho canónico, que es una cosa que no tiene otra validez que estatutaria dentro de la Iglesia, y luego, bueno, pues oye, las cosas se contaban en secreto de confesión, es decir, bueno, ellos ya rendirían cuentas frente al gran juez, ese ¿no? es el segundo Lo demás aspecto, no... ese es el segundo aspecto, quiero decir que la Iglesia al mismo tiempo, cuando deriva los casos al derecho canónico y decide resolverlo dentro de la propia institución, en el fondo está abonando su secular voluntad de no someterse a las leyes civiles, es decir, de establecer un territorio de excepción en el que nosotros, nuestros pecados, le damos cuentas a Dios y en el peor de los casos aquí entre nosotros nos lo arreglamos. Estamos hablando de los Legionarios de Cristo, una organización dentro de la Iglesia que algunos consideran que es una secta. Hemos podido hablar en nuestro debate diario con una persona que estuvo durante 15 años en la Legión de Cristo, que ahora está fuera, que tiene un hermano que está dentro todavía y que nos contaba cosas como esta. Mira, cuando se denunció a Maciel siempre se le han denunciado por 4 cosas. Pedrastria, morfinómano, malversación de fondos y excesivo control de sus religiosos. Excesivo control de sus religiosos es lo que dices tú. Es decir, hay un montón de normas que tienes que cumplir. Toda tu vida está normada. De tal manera que están las